marplatense si no me equivoco, Atenti la 90.1 en Mar del Plata. Es artista y como tal, dibujante, muralista, músico y deviene en escritor. Es el autor de un libro que tuvo primero una circulación restringida, pero ahora ya circula. Fue presentado ayer, si no me equivoco, El zorro en la Argentina, su historia secreta. Y fíjate esto, el libro viene con un señalador. El señalador es un antifaz negro. Qué bueno. El creador de todo esto es Alejandro Amaro, que está con nosotros en el estudio. Alejandro, gracias por haber venido. Gracias, Julio, gracias Karina, gracias Artola. Así que sí, todo eso en un libro. Todo eso en el libro. Armando Catalano. Giuseppe Catalano. ¿Nació en New York? Nació en New York en el año 24. O sea que estaría teniendo 101 en caso de que lo tuviéramos entre nosotros. Uh-huh. ¿Cómo llegaste vos al tema de El Zorro desde el punto de vista de la investigación y la literatura? Soy de una generación como muchas, ¿no? Porque justamente se viene repitiendo la serie hace muchísimo tiempo, entonces hay muchas generaciones que agarraron al zorro, que los niños agarraron al zorro. Nosotros creo que debemos estar ahí. Sí. Desde ahí uno siente eso que debe tener mucho que ver con que hoy todavía la serie está al aire. O sea, a nadie se le ocurriría poner o reponer una serie que no tenga empatía con la gente. O sea, algo tiene, más allá de lo que podamos explicar técnicamente hablando, porque todo se renovó tanto, más en la tecnología e incluso en las historias, cómo se van contando. Cuando uno cuenta una historia, cualquier película que agarremos de los 50 tiene un desarrollo más bien lineal. Todo lo que se hacía en esa época tiene un desarrollo más bien lineal. Hoy tiene toda una vuelta, unas cosas intrincadas. Y pese a eso, encontramos como el escape perfecto de esa cosa tranquila y entendible y fácil. En El Zorro creo que encontramos eso. Todo eso quedó marcado, pero desde el héroe. Después le perdí. Bueno, obviamente lo fui a ver en vivo, lo veía en el 73 cuando yo vivía en Mar del Plata, como dijiste, soy marplatense, entonces decía, ¿cómo es? ¿Ese fue el verano en el que él fue al circo, el Real Madrid? En el 78. Eso fue en 1978. Eso fue impresionante. Sí. Corregime si me equivoco, porque en ese verano competía en lo que es espectáculos infantiles con Los Titanes, sí, y con el Circo de Balá. Sí, y con otros circos, con muchos otros circos que levantaron la carpa, ni bien empezó febrero, porque dijeron, esto no va a ir de ninguna manera. La gente, en vez de iba al Real Madrid a ver al zorro, porque verdaderamente era la atracción principal del circo. Real Madrid, sí señor. Circo Real Madrid. Y claro, lógicamente entradas agotadas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La familia, en vez de ir, bueno, vamos al circo al lado, o decía, no, vamos a esperar. ¿Cuándo hay entrada para el zorro? Y dentro de 5 días. Bueno, entonces sacaban la entrada para dentro de 5 días, no iban a los otros espectáculos. Entonces todo lo demás se la tuvieron que tomar, tuvieron una temporada negra, y Guy Williams, que vino con un contrato por 3 meses, se encontró que esto era impresionante, hasta para su misma percepción, y siguió trabajando por Argentina hasta que se terminó quedando a vivir acá. Él vino en el 73. En el 73. ¿Quién lo trajo? ¿García? Canal 13 lo trae. Ah, el 13. Sí. Lo trae Canal 13, lo trae en abril porque la serie ya tenía mucho éxito. Entonces, cuando está por terminar los 78 capítulos estos famosos, que en esa época los pasaban enteros, hoy están retaseados un poquito, cuando se están por terminar la segunda temporada, dicen, ¿qué hacemos? Porque esto tiene mucho rating y se nos está acabando. No pasa nada, ponelo de nuevo, y ya que está, vamos a ver si encontramos a este hombre. Claro, porque era Guy Williams, que no era un actor famoso de Hollywood, no tuvo incluso creo después estuvo, ayúdame, en Perdidos en el Espacio, que no pasó demasiado. Acá no pasó, en Argentina no pasó, en Estados Unidos tuvo más repercusión. Ajá. Él odiaba esa serie, no le gustaba ni un poco. ¿Ah, no? No,
había tenido una participación de 5 capítulos en Bonanza, que iba a ser del plantel. O sea, era un Cartwright, iba a ser un Cartwright, fue un Cartwright por 5 capítulos, pero después egos y todo eso terminó yéndose por un costadito. Y antes había participado en otras películas y después de Zorro también en otras películas, pero eran películas de aventuras. A él no le interesaba, en realidad tampoco es que se desvivía por actuar. No era un tipo que llevaba la actuación en la sangre. Él era un hombre práctico. Estamos ante 2 historias, me parece. Una, la historia de la serie, el personaje que lo estamos viendo ahí, sin antifaz, con antifaz. Y la otra historia es la historia de Guy Williams, de este Tano muy pintón. Muy pintón. Es que creo que hay ahí hay como una simbiosis entre el de la Vega y Guy. Me parece que hay muchas cosas que entre sí conviven y se llevan muy bien. Por lo menos todo el mundo que lo conoció, pero todos, Hay hombres que me decían, si yo hubiese nacido mujer, quisiera ser novia de él. Porque el tipo tenía esa magia que tienen algunos pocos y que te atrapaba y que siempre quedaban en las reuniones o en los encuentros con la gente, que todos quedaban así fascinados, quedaban sin poder casi reaccionar. Él llega en el 73, como vos decís, lo trae el Canal 13, al poco tiempo vuelve, y cuando vuelve con el Sargento García. Vuelve con el Sargento García, porque, claro, el Canal 13 lo trajo un poco como diciendo, vamos a ver qué vamos a hacer con este hombre acá. Lo pasearon por algunos programas, tuvo tanto éxito, tanto rating, tanta convocatoria, que dijeron, bueno, en julio, en las vacaciones de invierno, lo vamos a volver a traer. Otra vez. Así que lo trajeron con el bonus Calvin, de ¿no era? Henry Calvin, el actor que hacía el Sargento García, que llegó por poquito, porque 2 meses después fallece, él ya estaba enfermo. Sí. Y era también, cantante lírico. Era bueno cantando. Sí. Hay una versión del Zorro que canta él que es muy buena. Y cantaba muy bien, pero estaba, claro, ya estaba en otra dimensión, digamos. Sí, claro. Estaba muy cansadito, pobre, no estaba con tanto... Año 73. Sí. Bueno, se van. Y después ya vuelve Guy Williams. Vuelve en el 75. Ah. Viene a trabajar y hacer unas presentaciones para lo que fue el Día del Niño en el año 75. Y estuvo 2 meses, enero y febrero, y después le hacen, porque a todo esto, ya desde el vamos, estaban como queriendo destrabar el tema de hacer una película en Argentina con el Zorro. Entonces, al principio, los productores directamente estaban involucrados, la gerencia de Canal 13, o sea, el canal. Después estuvo la intervención, entonces, a todos los canales, entonces ya esa propuesta fue... desechada. Claro, pero obviamente los productores y la gente del circo veían una beta comercial muy fuerte. Entonces dijeron, bueno, está bien, los canales no van a hacer, pero vamos a buscar inversionistas, vamos a buscar director. Y ahí empezó un recorrido. Está en el estudio Alejandro Amaro. Nos está contando la historia de El Zorro, de la serie, pero sobre todo, y ahora vendrá lo mejor, la historia de Guy Williams. Esto que están escuchando, muy bien, Laurita, es la versión de la que hablaba Alejandro Amaro, el Sargento García, Henry Calvin, que era un buen cantor, hizo esta versión. Exactamente. Y esto que estoy mostrando es el libro, un librazo. Librazo por volumen y además por contenidos, ¿no? Mirá cómo pesa este, Sí, que no se te caiga de un primer piso. Pues. 730 páginas, muy buen papel, muy buena tipografía. Daniel Artola, que es experto en libros, se da cuenta que la tipografía no trasluce de página a página. Claro, hermosa letra, muy bien, muy bien. No, un trabajo, felicitaciones porque esto es tremendo. Sí, muchas fotos color, blanco y negro. ¿Cuántos años te llevó esto, Alejandro? Mirá, estuve como 10 años. Es difícil precisar con exactitud porque una vez que lo terminé, bueno, vino el periplo de intentar conseguir editorial. Claro.
No lo conseguía porque todas las editoriales me decían, no es un producto muy grande, a nosotros no nos sirve, ¿no? O sea, comercialmente a las editoriales no les rendía un libro tan grande. Entonces dije, bueno, ya está terminado y lo tengo ahí guardado, ya se dará el momento para editarlo o ver qué es lo que puede suceder. Y en el camino seguían cayendo material, fotos raras o anécdotas que se podían... Revelaciones, sí. La verdad que yo a veces pienso que me lo mandó un poquito Guy todo esto, porque hay cosas que jamás habían salido a la luz. Yo me imagino, Alejandro, que te sucederá que después de poner el punto final y después de que el libro entrara en la imprenta, después de que tuvieras en tu mano el primer ejemplar, desde ese momento hasta hoy, te has enterado de un montón de cosas más que no sabías en el momento de escribirlo. Sí, me enteré, y también no te olvides que el libro era más grande, o sea que hay material incluso que tuve que apartar. ¿Por qué? Y porque ya era algo... Este es un libro autogestionado, es un libro que tuve que hacer todo un esfuerzo económico fuera de mi realidad, para poder sacarlo a la calle. Y entonces, a 900 y pico de páginas, dije, no, pero esta es una locura. Yo agarraba el libro más grande que tenía en mi casa, en hojas, y decía, no llego a ninguno. Uno solo tenía, pero tenía un papel mucho más finito y unas letras mucho más chiquitas. Este tiene muy buena calidad de edición, sí. Además del contenido, que es fantástico, porque la historia, insisto con este concepto, además de la historia interesante, agradable sobre un producto del espectáculo, una serie de televisión y el éxito que tuvo y todo aquello, está la historia de este muchacho, Armando Giuseppe Catalano, Guy Williams, y sobre todo aquella historia que empieza a partir de que él llega a la Argentina. Ahí empieza la historia. Por supuesto que voy para atrás para contar, para justificar algunas cuestiones, ¿no? Van a buscar el zorro, bueno, ¿quién es el zorro? Entonces voy para atrás y cuento. Pero ahí empieza el primer capítulo. En abril, casado con Janice Cooper, una chica modelo. Divina, sí. Vive, 100 años. Sí. ¿Cuántos años tiene? 100. 100 años. Sí. Vive. Una mujer hermosa. 2 hijos. Steve y Antoinette, o Tony. Un muchacho y una chica. Tony, que es quizás la que más ha contribuido para saber cosas del papá. ¿Para saber? Cosas del papá. ¿En qué sentido? No entiendo. Divulgando datos o confirmando historias. Bueno, ellos en realidad es raro. No quieren tener ninguna clase de vínculo con Argentina. Argentina es el país, yo siempre digo lo mismo, que se robó a su papá. Desde lo familiar, y después obviamente se quedaron sin papá. Y entonces todo lo que tiene que ver con Argentina, ellos toman distancia. Voy a hacer un paréntesis. Este es el primer libro que trata la vida de Guy Williams, digamos, en términos reales, podríamos decir. ¿Por qué? Porque libros de Zorro hay miles. Libros de Guy hay uno solo, también independiente, escrito, es bastante más pequeño que este, pero todo lo que tiene que ver con Argentina es irreal. O sea, irreal. No tiene muy pocas cosas veraces. Entonces, por esa razón, todo lo que tiene que ver con Argentina, la familia o los hijos, básicamente, porque la mujer la señora Cooper está muy mayor, ponen sus distancias. Steve es el hijo mayor. Ha continuado, después que fallece el padre, cambia su nombre de Steve Catalano a Guy Williams Jr. ¿En serio? Sí, para poder continuar, digamos, trabajando o tener una beta, y poder sacar unos pesitos. También es eso, ¿no? Sí, porque Guy estaba muy orgulloso. Era un hombre de fortuna, yo le sigo diciendo Guy Williams. ¿Sí? Tenía bienes, porque cuando él muere, aparece la posibilidad de una sucesión, ¿o no? Sí. Él alquilaba.
Él era un hombre que alquilaba sus departamentos. Ayacucho casi Alvear, ¿no? Exactamente, ese fue, ahí vivió 4 años y medio, 5 años aproximadamente. Ahí, enfrente del hotel. Enfrente del hotel. Su primer noche la pasa en el Hotel Alvear, en Argentina, en el año 73. Y después fallece a 40 metros. Mirá. Y él alquilaba su departamento. En toda su estadía en Argentina, siempre iba de un lado a otro, iba de acá para allá. Él alquilaba, vos has dicho, alquilaba amueblado. Vamos, sí, tal cual. Porque él casi ni ropa tenía. No le gustaba. Si uno ve las fotos de Guy Williams que vienen en el 73, va a encontrar ropa que usaba en el año 78. Pero no porque no tenía dinero o tampoco andaba mal vestido ni andrajoso, sino era una persona que tenía una filosofía que decía, ese televisor es viejo pero se ve bien, ¿para qué quiero uno nuevo? No lo necesito, o sea, no voy con cómo va corriendo el mercado. Entonces él tenía su particular forma de entender el consumo, bastante envidiable, por cierto, también. Sin duda. Entonces, uno muchas veces lo ve en las pocas apariciones que ha hecho en TV con la misma ropa. La foto de tapa de tu libro, el libro se llama El zorro en la Argentina, su historia secreta. La foto de tapa lo muestra a Guy Williams en Mar del Plata. Sí. Enseguida lo vamos a ver esto por alguna de nuestras cámaras. Lo muestra a Guy Williams en Mar del Plata. Ahí estamos. ¿Cuál era la relación que él tenía con Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata, en diciembre del 77, empieza la temporada y es, digamos, como la bisagra de su vida. En Mar del Plata conoce a su primer amor en Argentina, que es Araceli Lizazo. Ajá. Y empieza con esto que todavía hoy es el récord de espectadores. Récord de espectadores. O sea, en Mar del Plata. En Mar del Plata, claro, la temporada. Después en Teatro está Olmedo, pero bueno, en todo lo que es... ¿Te puedo hacer preguntas que tienen que ver con este aspecto de la vida de Guy Williams? Sí. Vos acabas de decir Araceli Lizazo. Sí. ¿Quién era o quién es? Johanna Fonseca. Johanna Fonseca es una chica que el otro día se enojó porque no la nombré. Gracias por apuntarme a Johanna Fonseca. Es una chica muy bonita que fue Miss Argentina en Japón. Uh-huh. Y estuvo saliendo con Guy en un periodo de un poco menos de un año, algunos meses, y fue una pareja de él en el año 88. ¿Y quién es Patricia Goodliffe? Patricia Goodliffe, otra excelente mujer, muy atenta, muy amable, otra novia de Guy, que tuvo algún intervalo, cortó en algún momento la relación. Ahí entra Johanna Fonseca, corta con Johanna Fonseca, vuelve con Patricia Goodliffe, y se sostiene la relación hasta la última semana. He leído algo de tu trabajo y hay algo que, más que caracterizar a estas tres mujeres, me parece que un poco lo define, hasta te diría, espiritualmente al Tano, a Catalano. Sí, Catalano. Todas sintieron que cada una de ellas había sido el amor de su vida. Sí, todas sintieron. Bueno, Patricia decía que él quería hacer que las mujeres nunca lo olviden. Y tenía eso, como quería ser recordados por todas. Entonces, incluso se encuentran las tres en su funeral. Ah. Las tres están en el funeral, con su manito arriba de... ¿Ah, sí? Sí, de la bandera de Estados Unidos, digámoslo. Él pidió que la bandera de Estados Unidos... No, él no pidió, pero se le hizo un funeral donde... A ver, la gente es un punto que también hay mucho mito con eso, que no fue nadie al funeral. Lo que pasa es que a él lo encuentran, a la tarde un día de mayo, y claro, había pasado mucho tiempo desde que en muy malas condiciones. Claro, de que hacen el velatorio, el funeral, y también entra
a la casa fúnebre a la tarde, después cerró de noche, o sea, mucha gente no pudo ir por una cuestión horario más que nada, y porque la noticia fue de un día para el otro. Título de etapa del diario Clarín, por ejemplo. La muerte de Guy Williams en Argentina, claro. Ojo. Sí, todos los diarios se ocuparon muchísimo, por supuesto que fue ¿de qué murió Guy Williams? Esa fue la pregunta del millón. Es un tema que aún hoy está en suspenso. Los oyentes dicen... Hola, buenas noches, Julio. Te hablo acá de Resistencia Chaco. Yo nací en Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo del zorro, sí. Yo tengo 62 años. Me hacía la capa. Mi pobre madre le hacía hacer la capa, el antifaz. Yo me hacía el gorro con cartón forrado en tela. Creo que tendría 9, 10 años, más o menos. Pero bueno, lo veía en la tele sin falta, blanco y negro, el color no existía todavía. El mudo, un capo también haciendo de mudo. Espectacular toda la gente de Disney. Bueno, buenas noches, hasta luego. Gracias, 92.9, nuestra radio en Resistencia. Hablabas de la muerte. Está con nosotros Alejandro Amaro, autor de este libro extraordinario por muchas razones. Sobre todo porque encarna el trabajo de muchos años, una investigación donde se pone a prueba tu paciencia, la suerte, y está aquí, bueno, todo. No sé si llegaste a incluir en el libro aquello que se incorpora a la, no digo la presunción, pero sí a la posibilidad de que no haya tenido una muerte natural. Sí. Lo planteo como una posibilidad. O sea, vamos a los hechos. El fallecimiento de él aún hoy es un misterio porque, según todos los profesionales, la muerte dudosa es un título provisorio. Hasta que determinen si se suicidó, si lo mataron o si murió de muerte natural. Sin embargo, en el caso de Guy, quedó muerte dudosa desde el primer hasta el último día. O sea, estamos hablando de un caso... Él murió en 1989. 89. Había metodologías para poder precisar determinadas cosas que no se hicieron. Entonces, las hipótesis, al estar solo, al no haber testigos, o si los hubo, no se conocen, se fumaron. Esto es una biografía novelada, eso es importante también. No es una biografía de datos, es novelada. Entonces, el dato que tenemos, que Guy fallece presuntamente por un ACV o un aneurisma que él ya había tenido, uno en el año 82, como antecedente. Se presume que esa es la causa, pero no está comprobada. Entonces, como tampoco puedo comprobar que lo han asesinado o que se ha suicidado, sí lo que detallo en el libro es que la gente tenga todo este panorama de duda, que no es que yo le inserto una duda, sino estos son los elementos y cada uno va a poder entender o va a poder leer entre líneas todas aquellas cosas que inician una posibilidad de otra. Uno de esos elementos es el dato de un arma. Un arma. Colt 38, que era propiedad de Guy Williams. Sí. Le faltaba una bala. Le faltaba una bala. Él era un hombre sumamente... Bueno, no tenía... Como dije, no andaba con nada. Te voy a tirar otro dato importante. Su mundo era su bolso, con sus pocas pertenencias. Después el resto, como dije, todo alquilaba amueblado. Todo amueblado. Entonces, dentro de las poquitas cosas que había en su dormitorio, había una nota de una mujer. Que es el día de hoy, obviamente nombro a esta mujer y cito esto que pasó, pero es el día de hoy que no se ha investigado quién es esta mujer. Ajá. Así que hay muchas cosas, como por ejemplo que le faltaba una bala de un arma disparada, pero que a su vez estaba guardada en un cajón.
O sea, como que hay diferentes capas de cuestiones que hacen que todo esto sea una trama policial. Yo voy a respetar y compartir tu discreción, porque Sí. esto es lo interesante. Alejandro Amaro no está ingresando en ese otro territorio del periodismo amarillo, que es respetable, pero que nosotros no practicamos, y él tampoco. Una de las personas vinculadas sentimentalmente a Guy Williams había programado casarse ese fin de semana. Sí. Y se sorprendió porque no contestaba el teléfono para confirmar que se iban a encontrar. En fin, el resto lo cuenta en su libro Alejandro, pero es también un dato muy impresionante. Sí, hay muchos datos que son curiosos. Aparte, no se pueden separar también del humor particular de Guy. ¿Por qué? No, porque, por ejemplo, sin ubicar a nadie en el primer, segundo, tercer puesto, él le propuso casamiento a las 3. Sí, es verdad. Sí. Esa cosa, creo que hay una foto en una comida, Sí. una cena romántica, en una servilleta, Sí. escribirle en inglés, ¿no? Sí. Me quiero casar con vos, I will marry with you, una cosa así. Exacto. Y las 3, ya te digo, se encuentran el último día, se encuentran en el funeral de él, llorando las 3, todas en una misma imagen. Daniel Artola está Oh. fascinado con esta historia y te quiere preguntar. ¿Cuántas preguntas? Ahora, aparte del circo, ¿él tenía alguna inversión acá? ¿Él recibía regalías por el zorro? ¿Cómo era el día a día Guy Williams en el supermercado? Bueno, iba al supermercado como vamos todos nosotros, y como conté hoy, con su particular forma de ver el consumo de las cosas, compraba solamente lo que necesitaba. Es más, si el supermercado ese día hacía una oferta, él iba a comprar la oferta, pero no por una cuestión económica, sino como diciendo, ya sé cuál es el truco del supermercado. El supermercado me quiere engañar a mí, diciendo que hay, no sé, una oferta en leche, entonces yo voy, compro la leche y de paso compro todas las otras cosas. Yo le voy a ganar al supermercado. Hoy voy y le compro la leche. Y mañana, cuando esté en el resto de las ofertas, voy a comprar el resto de las ofertas. Esa es mi manera de ganarle. Entonces, Eso decía él. claro, así hacía él. De hecho, en Estados Unidos, cuenta Araceli, que iban a jugar, a apostar un puñadito de dólares, pero casi insignificante, en las carreras de caballos. Pero ¿qué sucedía? En los hipódromos había regalos. Entonces vos sacabas la entrada y te regalaban, no sé, esto, el cosito este, Sí. al rociador. Y el otro que te regalaba, el otro te regala, no sé, otra cosa, un suéter. Entonces decían, bueno, ¿qué necesitamos más? Yo ya suéter tengo, vamos por el rociador. Entonces iba ahí, se quedaba con el rociador, hacía unas apuestas de 2 o 3, un poquito, muy poco, y se iba. Ese era el día a día de Guy. Le divertía, se enojaba con estas cosas de Argentina de no tener cambio, de que no le daban monedas, si le correspondía que le dieran, o le molestaba esta cosa atada con alambre nuestra, que nosotros a veces nos hace sentir tan orgullosos. Porque en ese sentido sí era estructurado. En ese sentido era un hombre con mucha cultura, con mucha educación, y no le gustaba, por ejemplo, cómo se conduce los vehículos acá en Argentina. Esas cosas lo volvían loco. Que estacionen donde no se puede estacionar, y que le justificaban diciendo, no, pero es un ratito, bajo las cosas. No, si no se puede, ni para bajar las cosas. Esas cosas lo enloquecían un poquito. El Lete también te quiere hacer preguntas. A mí me sigue sorprendiendo el éxito del zorro en todas las generaciones, porque yo me acuerdo de mi hermano, mis primos, que son gente grande ahora, mi hijo y los nietos de amigas que siguen pensando en él y Sí. piden el disfraz. ¿Vos lo notás eso en la calle? Mira, en la calle por ahí no lo noto, pero sí todo el mundo me comenta, bueno, a raíz de salir, que ahora saben que está esta biografía y todo esto, todo el mundo me dice, ayer tuve una mesa espectacular, ayer lo presenté en la Biblioteca Nacional,
Una mesa de lujo. Déjame que Ahora vamos ahí. ok. hable también de esto, ¿no? Este libro se presentó en la Biblioteca Nacional, ¿eh? Sí, la verdad que es un súper honor poder llevar a Guy Williams a la Biblioteca Nacional y que hoy puedan ir a consultarlo allá. En la presentación estuvo Silvia Rojas, una periodista excelente. Nuestra queridísima Silvia, que fue la Divina. última persona que lo entrevistó. Ah, mira. Sí, La última entrevista a Guy Williams se la hizo Hecha Silvia. por Silvia. sí, la verdad que es una mujer espectacular. Cuando la conocí hace muchos años atrás, tuve una entrevista con ella que entrevisté a un montón de personas, pero hay algunas que me quedaron como marcadas y Silvia verdaderamente una mujer, una diosa. Y bueno, ayer estuvo dando su testimonio, Zulma Fayad Sí. a su lado, en referencia a lo que era aquel mundo del espectáculo, Ujú. y más allá de ser una amiga íntima de Araceli Lizazo, que estaba también invitada del círculo íntimo de Guy, y Marcelo Marcote, de mi generación, que contaba justamente eso, todo lo que lo marcó a él, lo que atravesó a él la serie, lo que atraviesa ahora a sus hijos El esa doctor. serie. El doctor Marcelo El Marcote. doctor Marcote. Que tiene que ver con lo que vos me decís. O sea, los chicos, Messi hace unos años Sí. hizo viral un video de uno de los hijos de él cantando y vestido como zorro, cantando la canción del zorro. O sea, hay algo. Sí. Hay algo. No sé, no soy yo el especialista, el profesional. Pero tiene que El ver con zorro esa- en Argentina, su historia secreta. No, para mí tiene que ver con lo que vos decías al principio, que es algo lineal, que se entiende, Sí. los buenos, los malos, Mira, qué sé yo. mi mamá, que tiene 87 años, me dice, yo no sé qué ver, porque siempre los mismos problemas, Claro. siempre la misma... Claro. Uy, ahora sale un tema, uy, ahora voy a estar una semana soportando esto. Entonces, de vuelta, o sea, el zorro es como un... me libero de todos los... Ya sé que lo que el problema este tipo me lo va a resolver. Yo sé que... Alejandro, muchísimas gracias por haber venido y por traer todo esto que despierta en los oyentes, me imagino, toda clase de comentarios. Y lo mejor que podemos hacer es cerrar la nota con el propio Sargento García cantando. Out of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. This bold renegade carves a sea with his blade, a sea that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the sea.